Bueno, aquí digamos, comencemos simplemente con el ejemplo que se tomó como base para realizar las plantillas de los transformadores. ¿Cuál fue el proceso que se siguió? Primero se hizo este CRUD, que como lo vimos anteriormente, fue de tipo de cámara, que fue una base del proyecto de tesis. Entonces simplemente se tomó un CRUD básico, se llama tipo de cámara, en el cual simplemente tenemos un atributo de una clase. Si lo observamos acá, un atributo de una clase que se llama nombre del tipo de cámara y el ID del tipo de cámara. Aquí podemos observar los 5 tipos de archivo que nosotros estamos generando con el transformador. Uno es el de entidades, que se llama tipo de cámara y es el que vemos en este momento. Otro es el de la clase de la capa de negocios, que se llama CN tipo de cámara. Si le damos doble clic, aquí lo podemos ver. En este que tenemos todo lo del negocio. Es decir, digamos, las consultas de los tipos de cámara, la creación, la edición, la consulta, la eliminación, ¿cierto? En la capa de presentación que tenemos 3 archivos y son los que vemos acá. Uno es el tipo de cámara, que si le damos ver código, aquí nos muestra. Este es un tipo de archivo de extensión .cs, ¿cierto? En el cual, digamos, en esta parte es la parte del cliente donde se controlan todos los eventos. Tenemos otro tipo de archivo que es el designer cs, el cual aquí podemos ver, digamos, todo lo relacionado con los formularios. Entonces aquí es donde se declaran que se va a utilizar el data grid view, el text box, el label, etcétera, ¿cierto? Y tenemos por último un tipo de archivo .resx, que aquí lo vemos, que muestra simplemente unas tablas. Pero si abrimos este archivo por medio de un editor de texto, al igual que los otros archivos, va a mostrar texto que podemos utilizar en el transformador, ¿cierto? Bueno, este digamos fue el ejemplo que se tomó como base. Ahora, bueno, después de esto, ¿qué se hizo? Después de eso, pues digamos los pasos generales y de manera rápida, bueno, se tomaron los plugins del Expand y el Extend, se utilizaron con el Eclipse Juno, se creó un nuevo proyecto de Expand, se crearon las plantillas. Este ya es el Eclipse, podemos observar en pantalla. ¿Qué tenemos acá? Aquí tenemos pues las entidades, el negocio y la presentación, ¿cierto? Esas fueron, digamos, las plantillas que nosotros creamos y fueron las que se generaron. Aquí están los 5 archivos: plantilla entidades, plantilla CN, plantilla CS, plantilla designer CS y plantilla RESX, ¿cierto? Comencemos con la... Ah, bueno, después de esto, ¿qué se hizo? Después de crear prácticamente la misma arquitectura que tenemos y que planteamos en C Sharp. Entonces, ¿qué se hizo? Se agregó una carpeta model y se importó el modelo de core, ¿cierto? Que es esta que vemos acá, con el modelo de core. Aquí simplemente tenemos un modelo de core sencillo que es de, perdón, que es del cliente, ¿cierto? Recordemos que las restricciones para nuestra arquitectura, una de ellas es que los atributos de la clase deben ser de tipo entero y de tipo string. Entonces ahí digamos el nombre es de tipo string y el ID es de tipo entero. Bueno, después de ese proceso de la importación del ECOR, simplemente se implementó el código en los expand, en las plantillas XPT, ¿cierto? Entonces comencemos a mirar las plantillas. La primera plantilla, que era de entidades, entonces simplemente lo que hicimos fue comparar el código de ejemplo, lo copiamos y lo pegamos y simplemente comenzamos a modificar para que digamos este XPT se hiciera genérico para cualquier tipo de clase que nosotros generáramos o
hiciéramos en el ECOR, ¿cierto? Bueno, entonces, pues ya esto fue de mucha práctica. Eh, bueno, pero pues no vale la pena, digamos, ver uno por uno, pues en detalle, ¿no? Pues aquí, digamos, tenemos la plantilla de la capa de negocios que tenemos acá, ¿cierto? Entonces, simplemente lo que hacemos acá, ¿qué es? Cuando tenemos varios atributos, bueno, nuestra arquitectura permite varios atributos de la clase, ¿no? Para eso, ¿qué utilizamos? Utilizamos un for each, ¿cierto? Un for each que me permite recorrer esos atributos de la clase varias veces para implementarlos en nuestros archivos que se van a generar. En la mayoría de estos hay unas restricciones, por ejemplo, de tipo entero y de tipo string, que se hicieron pues para que no generaran errores en el código, ¿verdad? Listo, aquí tenemos otra plantilla que es las XPT, que esta es de la capa de presentación. Tenemos la plantilla de designer, ¿cierto? Que esta, como ya habíamos explicado antes, es la que define, digamos, el data grid view, los labels, los text box. Y tenemos una plantilla que fue la que nos mostró en Visual, esta de acá, que nos mostraba un cuadro, un cuadrado. Pues resulta que esa sí tiene un código y el código es este. El código es genérico porque en este caso no tuve que modificarle nada, ¿sí? Bueno, entonces hagamos un ejemplo en vivo acá, bueno, en vivo entre comillas, listo. Entonces vamos a generar una nueva clase, ¿cierto? Entonces vamos a nombrarla, vamos a decirle que la clase se llame, si estamos hablando de cámaras, pues hablemos de los sitios donde se van a poner esas cámaras de seguridad. Entonces declaremos una clase sitios, ¿cierto? Y la clase sitios va a tener unos atributos. Recordemos que nuestra arquitectura es obligatorio poner en el nombre poner un ID, ¿cierto? Un ID y este ID va a ser de tipo entero. Entonces simplemente acá colocamos y escogemos el entero. Por aquí está integer object, launch integer, listo. Y vamos a agregarle, podemos agregarle dos atributos más. Uno que se llame el nombre del sitio, que ese va a ser de tipo string, y string es el que tenemos acá, y agreguémosle otro para comprobar que nuestra arquitectura funciona realmente con varios atributos. Entonces este llamémoslo, si hay un sitio, pues pongámosle los sitios tienen direcciones, entonces dirección del sitio. Listo, que este va a ser de tipo string. Short string, listo. Es de tipo string, listo, perfecto. ¿Qué hacemos? Simplemente guardamos el modelo de core. Observemos que no hay ninguna plantilla generada. Simplemente lo que hacemos es dar clic derecho al flujo de trabajo, le damos run as y listo, y nuestro generador simplemente comienza a trabajar. Observamos que se generaron dos archivos por cada uno, ¿cierto? Tenemos entidades, negocio, persistencia se me pasó, persistencia nosotros no lo estamos trabajando, y presentación, ¿cierto? Entonces
Entonces, bueno, miremos qué tienen entidades. Observamos entidades como lo habíamos visto en el diagrama que se generó un archivo por entidades, ¿cierto? En este caso se generó uno por cliente y otro por sitios. Miremos el de cliente. Aquí de una vez nos va, cuando le damos doble clic, nos lo va a mostrar en Visual Studio. ¿Por qué? Porque simplemente tiene la extensión CS y ya lo toma como si fuera propio del Visual Studio. Observamos que el traspaso fue perfecto. ¿Sí? Miremos el otro, que fue el de sitios. Perfecto, miren, aquí está el identificador, el nombre del sitio y la dirección del sitio. Observamos que hizo de manera correcta el, el, el tipo del campo que estamos utilizando, el tipo de atributo. Este es entero, string y string. Está haciendo muy bien la diferenciación de estos tipos, ¿no? Miremos la capa de negocio. Como lo habíamos dicho antes, se generaron dos archivos, uno de cliente y otro de sitios. En la capa de negocio que tenemos, simplemente consultar todos los clientes, crear los clientes, insertar los clientes, etcétera. Observamos que no tiene ningún error, ¿cierto? Miremos ahora los sitios, que fue el último que creamos. Perfecto, inclusive funciona, observamos que funciona con los dos atributos. Aquí vemos el nombre del sitio y la dirección del sitio y funciona perfecto, ¿cierto? Y la de presentación, que va a generar tres archivos por cada una de las clases que se hicieron en el ECOR. Entonces, no miremos las de cliente porque digamos ya estaban ahí, miremos las de sitio. Entonces, las de sitio tenemos esto, ¿cierto? Tenemos sitio designer y tenemos sitios RSX, que bueno, en este caso nos mostró acá el código que ya teníamos, pero si lo pasamos a visual simplemente va a mostrar un recuadro de versionamiento, ¿sí? Bueno, por ese lado es todo. Podemos mirar la base de datos de Access. O sea, la tenemos acá en nuestro proyecto para mirar cómo se crean las tablas. Especialización, segundo semestre, arquitectura empresarial, taller Watchdog. Esta es nuestra base de datos de Access, ¿cierto? Digitamos la contraseña, le damos a aceptar. Ah, joder, madre. Listo, ahí pudimos ingresar. Entonces observamos simplemente en nuestras restricciones y nuestros requisitos que las tablas se deben generar con el prefijo P mayúscula y una rayita al piso. Entonces puede ser, en el caso de nuestro ejemplo, entonces puede ser P rayita al piso y el sitio, ¿cierto? Y simplemente acá colocamos tal cual los mismos nombres de los atributos que se utilizaron en las entidades de nuestro modelo eCore. Esto es muy importante. Profe, pues no siendo más, le agradezco mucho y espero que comprenda realmente la situación porque pues de todas maneras, pues al igual que nuestros compañeros, pues me esforcé bastante para hacer este proyecto y que funcionara correctamente. Adjunto le envío el documento de arquitectura, le envío el modelo de core y todo el proyecto de Eclipse. Le envío el proyecto de ejemplo que utilicé como base para hacer mi arquitectura y las plantillas de los transformadores. Y le envío, no, y ya no más. Profe, muchas gracias, que tenga feliz día. No sé si me demoré mucho en los videos, le pido disculpas por eso también. Muchas gracias.